Buenos días. Hoy sobre el pasaje Mateo 8, 18, 22, en el cual allí nos encontramos con dos temas, ¿vale? Hoy quiero tratar básicamente el segundo tema que se trata en ese pasaje, ¿vale? En este pasaje dice de la siguiente manera: en aquellos días al verse rodeado de tanta gente, Jesús mandó a sus discípulos que cruzaran a la otra orilla. Entonces se aproximó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde tú vayas. Y Jesús le respondió: los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Este sería un primer tema que no lo vamos a tratar ahora, ¿vale? Este sería el tema en que realmente Jesucristo no está proclamando el reino de la tierra, está proclamando el reino celestial, el reino de los cielos. Y esto de hecho lo podemos confirmar en Lucas 9:60, ¿vale? En el cual el segundo tema, que es el que quiero tratar, dice: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya antes a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Y precisamente, como hemos dicho, en Lucas 9:60 dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y allí dice: tú ve a anunciar el reino de Dios. Con esto, esa primera parte del Mateo 8, 18, 22, ¿vale? Pues ahí realmente pues Jesús está recalcando, resaltando que su reino es el reino celestial. Entonces no me digas dónde voy a dormir o dónde me voy a hospedar, porque realmente a mí pues esto no me importa, no me aprovecha. Yo lo que realmente quiero es que aprendáis sobre el reino celestial. Entonces nos vamos a basar en la segunda parte de este versículo, o de este pasaje, ¿vale? Donde Jesús habla deja que los muertos entierren a sus muertos. Esto a mí me ha costado muchísimo tiempo en darme cuenta a qué se refería Jesús en esta frase, ¿no? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Como siempre he dicho, el mensaje evangélico de Jesucristo es un mensaje donde hay que tomarlo en un contexto general. No podemos cogerlo como estamos acostumbrados los cristianos a ya ni siquiera a estudiarlo, a escucharlo o a oírlo, porque muchas veces lo oímos y mañana pues ya ni sabemos lo que oímos, ni lo relacionamos, y menos lo interiorizamos en nuestra vida y lo llevamos a nuestra vida. Bueno, pues en principio este mensaje evangélico hay que tomarlo en un contexto general, donde realmente Jesucristo, y habría que inclusive ponerse a plantear por qué Jesucristo vino. Bueno, ¿por qué Jesucristo vino? Bueno, pues en principio, para comprender por qué Jesucristo vino, tendríamos que irnos al mismo Génesis, ¿vale? En el mismo Génesis, donde cuando Dios el Padre le dijo a Adán y Eva que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, allí le hizo una advertencia. Esa advertencia fue que si comían del árbol del conocimiento del bien y del mal, quedarían sometidos a la muerte. ¡Pum! Y entonces el mensaje evangélico de Jesucristo realmente
está basado en esto, está basado en esto. De hecho, cuando hablamos, cuando vemos a Juan en el principio de los principios, ¿vale? El principio de los principios de su evangelio, pues Juan, cuando habla de Jesús, donde dice que es la palabra, en Juan 1:4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hay que empezar aquí a relacionar vida con muerte. En él, en Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y Jesús, en otro pasaje, pues dice que él es la luz del mundo. E inclusive le dice a sus discípulos que ellos son la luz del mundo. Y la luz del mundo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Precisamente lo que decía en Lucas 9:60, anunciar el reino de Dios. Aún así, sin entrar a profundizar en el asunto de la luz del mundo y en esa misión de como luces del mundo, tener que ir a anunciar el reino de los cielos, ahí hay una frase que para mí, yo siempre he dicho que es la frase clave de todo cristiano y la frase clave que deberíamos de tener en cuenta. Y retornando un poquito al Génesis de nuevo para comprender qué le pasó a Adán y Eva, que quedaron sometidos a la muerte, ¿vale? La muerte a nivel bíblico es quedar separado de Dios. Y esto es lo que le pasó a la humanidad. La humanidad, nuestras almas, de alguna forma, se quedaron separadas de Dios. Quedamos muertos. Deja que los muertos entierren a los muertos. Y tú sígueme. Deja que los muertos entierren a los muertos y tú sígueme. Entonces, al final también, en esta correlación de vida-muerte, pues entendemos también cuando Jesucristo dijo en Mateo 16:25, dice, porque el que quiera salvar su vida, que ahora mismo la tiene muerta, ¿vale? Espiritualmente, no, evidentemente todos vivimos, dice, porque el que quiera salvar su vida, podríamos poner entre paréntesis espiritual, la perderá. Y el que pierda su vida a causa de mí, la vida carnal, podríamos poner ahí, pierda su vida, entre paréntesis, carnal, a causa de mí, la encontrará la vida espiritual, encontrará realmente la vida eterna, la que realmente aprovecha, la que realmente nos interesa. Y como digo, este mensaje evangélico de Jesús va todo en torno a la relación de la vida. Ya decía Juan en Juan 1:4, hemos dicho que él dijo, en él estaba la vida era la luz de los hombres, ¿vale? Pero nos podíamos ir a Juan 5, del versículo 5:21 al 26, en el cual dice, así como el Padre resucita a los muertos y les da vida. ¿Y quiénes son los muertos? Muchas veces pensamos o nos han enseñado que son los muertos de una vez fallecidos. A mí me gusta siempre diferenciar entre muertos y fallecidos. Así como el Padre resucita a los muertos y le da vida, del mismo modo el Hijo da vida al que Él quiere. Ojo, no estamos hablando del mañana, no estamos hablando de cuando fallezcamos, estamos hablando de hoy, presente. Les aseguro, y aquí entra una parte que es fundamental, les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene
vida eterna. Y no está sometido al juicio, sino que ya ha pasado de la muerte que vivimos, porque estamos muertos, porque estamos sometidos a la muerte, como le dijo el Padre a Adán y Eva, si comían del árbol del conocimiento bien, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. Es decir, ya hemos pasado de estar sometidos en la muerte, hemos pasado a la vida que trae Jesucristo. Le dice y sigue: les aseguro que la hora se acerca y ya ha llegado en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Fijaros, hay que fijarse aquí en cómo hemos relacionado, el cristianismo ha relacionado en una resurrección carnal, en una resurrección una vez fallecido, cómo vamos a resucitar. Pero Jesús lo dice muy claro, dice: les aseguro que la hora se acerca y ya ha llegado en que los muertos, quienes estaban muertos, todos los que estaban sometidos a los muertos, tú, yo y todos los que están sometidos a los muertos, dice, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán, y los que la oigan vivirán. Esto lo dice en Juan 5:25, pero cuidado, porque es que en Juan 5:24 estaba diciendo que les aseguro que el que escucha mi palabra, que su palabra viene de la voz, tiene vida eterna y no está sometido al juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. En 2 versículos ha relacionado muerte y vida, pero no muerte y vida carnal, sino la muerte espiritual a la cual se quedó la humanidad sometida en Adán y Eva, ¿vale? A la vida que Jesucristo nos trae con su palabra. Y sigue. Después de les aseguro que la hora se acerca y ha llegado en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Termina. Así como el Padre dispone de la vida, del mismo modo ha concedido a su Hijo disponer de ella. Él da la vida, Él da la vida, Él da la vida. Volvemos de nuevo a todo lo que es el mensaje evangélico. Tenemos en que hemos relacionado, nos lo dicen en otro momento cuando se estudia el evangelio, ¿vale? En que Jesús es el buen pastor, el buen pastor, la oveja perdida. Pero hay que de nuevo a entrar en el contexto, en la relación desde el Génesis, desde aquella advertencia a la cual el Padre, Dios, el Creador, nos sometió y en ello estamos. Dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido. ¿El ladrón quién es? ¿Quién es aquí el ladrón? El ladrón es la víbora, Satanás, quien mató, quien engañó, quien es mentiroso desde el principio, dice Jesucristo. Y dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Aquí está hablando ya de nuevo de lo que va a hacer. Él va a morir en la cruz, para que le sigamos, en la muerte, ¿vale? Pero vuelvo a que no nos podemos perder en los textos sacados de los contextos. Y el mismo Juan en su Evangelio sigue hablándonos de lo que en principio Jesús manifestó, o bien en primera persona, o bien Juan, o la comunidad joánica, como se suele decir, rescató, entendió y transcribió en ese Evangelio que nos ha quedado hasta la fecha. Dice en Juan 11:25, dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo
yo soy la resurrección. Es decir, él habla de la resurrección, pero de la resurrección de los que estaban muertos, de los que estaban muertos. Y aquí tenemos que volvernos a ir a ese Juan 5:21, unos capítulos anteriores, en el cual dice, así como el Padre resucita a los muertos y le da vida, del mismo modo el Hijo da vida al que quiere. Estábamos hablando en Juan 5 y ahora estamos en Juan 11:25, donde te dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Estábamos sometidos en la muerte. Sígueme, deja que los muertos entierran a sus muertos. Y porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. En Jesús se da algo que es clave, que tendríamos que tener grabados en nuestro... La gente se tatúa. Bueno, pues nosotros tendríamos que tatuarnos en nuestro antebrazo, para que simplemente girando el antebrazo y lo miráramos y supiésemos realmente cuál es el mensaje evangélico de Jesucristo. No el Jesucristo que hemos idolatrado en un hombre, que lo hemos crucificado, lo tenemos en un crucifijo, y allí, bueno, lo miramos, lo adoramos, lo alabamos. No. El verdadero Jesucristo está en el mensaje. Y esto queda recogido nuevamente en el Evangelio de Juan, en su capítulo 14, en un versículo, versículo 6. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y la vida. Hemos hablado de la vida, que es lo opuesto a la muerte. Estábamos sometidos a la muerte. Y Dios, mediante Jesús, nos permite resucitar en vida, en la vida nuestra carnal, resucitar espiritualmente. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y la gente terminan ahí, punto. Y se olvidan de lo que dice el versículo, de lo que el evangelista, de alguna manera en su traducción, en ese códex que se haya elegido para que nos llegue a nosotros, quedó y dice, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Pero qué significa esto? En que Adán y Eva, cuando desobedecieron al Padre, cuando conocieron el bien y el mal, cayeron en la advertencia del Padre. Y la advertencia del Padre es, os quedaréis sometidos a la muerte. Y como yo he mencionado, y no es que lo mencione yo, sino que queda recogido, la muerte espiritual es la separación de Dios. Y la separación de Dios es, nos hemos alejado de Dios. Y solamente mediante Jesucristo, yo soy el camino, la verdad, que es su palabra, que hay que escucharla, que lo hemos hablado, que hay que escuchar su palabra. Les aseguro que el que escucha mi palabra tiene vida eterna. Yo soy el camino, la verdad, la palabra y la vida eterna. Y si no es por mí, si no es que tú me reconozcas que yo soy el camino, que tú
escuches, no oigas, escuches, interiorices la palabra, es cuando tú vas a conseguir la vida, porque yo soy la vida. Pero para ello me tienes que seguir, seguir espiritualmente, tienes que seguir espiritualmente. Y si has seguido este proceso del reconocerme, el escuchar, el interiorizar, el vivir como yo te he enseñado, como yo te he evangelizado, como mis discípulos que van a evangelizar el reino de los cielos, como mis discípulos que son la luz del mundo, porque yo también soy luz del mundo. Si tú has conseguido hacer esto, vas a tener vida. Aunque vivas en este mundo, donde los zorros sí tienen un cobijo, donde los zorros tienen cobijo y donde las aves también se pueden cobijar. Pero yo no, ni quiero que tú te preocupes por un cobijo en este mundo terrenal, en este mundo material, ¿no? Porque mi reino, lo que yo te estoy proponiendo, es celestial. Es que vivas espiritualmente, porque al desobedecer a mi Padre por allá, entonces, hace miles de años, te viste sometido a la muerte. Esto lo entendió perfectamente Pablo. Y cuando ya Jesús muere, Pablo se lo comunica a las iglesias que estaban saliendo. Y en sus cartas, que no son cartas, sí, está la carta de Tito, la carta de Timoteo, ¿no? Pero en sus cartas, pues en 2 cartas o en 3 cartas en concreto, tenemos a la carta que le escribe a Colosenses, en su capítulo 2, versículo 13, dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y de la incircuncisión de la carne. Pero Cristo los hizo revivir con Él, perdonando todas nuestras faltas. Con Cristo, sin haber resucitado. Ninguno de estos que estaban en la iglesia de Colosenses no habían muerto, todavía no habían muerto. Fallecido, como digo yo, fallecido. Ustedes estaban muertos, pero con Cristo los revivió, los resucitó. Siempre y cuando, que es una clave que no es el momento tampoco de hablar, fuesen bautizados en el nombre de Jesucristo. Y esto mismo que se lo dice a los colosenses, se lo dice a los efesios. En su capítulo 2, versículo 1, dice: ustedes estaban muertos a causa de las faltas y pecados. Le dice exactamente lo mismo que le dijo a los colosenses. Y lo mismo le dijo a los corintios. Pero a los corintios le dijo un poco, pues el mensaje que yo estoy dejando aquí. En 1 Corintios 15, 22 dice que así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos obtendrán la vida eterna, la vida espiritual. Siempre y cuando sigan mis palabras, me crean que yo he sido enviado por mi Padre y al final mi palabra sea un modo de vivir. Ama a Dios sobre todas las cosas. Ama al prójimo como a ti mismo. No juzgues, no critiques, no codicies, no tengas avaricia, no odies, no tengas lujuria.
tenga gulas de deseos carnales y materiales, porque el zorro no tiene cueva. Yo no vivo como el zorro en una cueva. Soy diferente. Yo vengo a enseñarte el reino de los cielos. Yo vengo a decirte que vivas en mí, que yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Sígueme, porque si me sigues, al final podrás salvar tu vida. Y el que pierda su vida a causa de mí, la encontrará. Por eso, hermanos en la fe, hermanos en Cristo, quienes sean hermanos, que este es otro tema que ya trataremos otro día, sobre los hijos de Dios. Jesús nos invita a vivir en Él, y que otros entierren a sus muertos, porque entre otras cosas, como bien dijo Dios, y queda recogido en Mateo 22:32, dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. La cuestión es, ¿quieres ser un muerto? Aunque veas, aunque escuches, aunque te muevas, aunque tengas una casa para cobijarte, ¿o quieres vivir espiritualmente como Jesús nos mostró y nos enseñó para alcanzar el reino de los cielos y retornar a nuestro Padre, al cual llamamos Abba, como hijos?